Esto es Mujeres con Norte, un espacio para compartir historias, reflexiones y aprendizajes de mujeres que buscan crecer, reinventarse y vivir con propósito. En esta segunda temporada seguimos conversando de la experiencia, pero vamos un paso más allá. Te traeremos más herramientas, más ideas y tips prácticos que puedas aplicar en tu día a día, ya sea en tu vida personal, profesional o en tus propios procesos de reinvención. Entonces, bienvenida y arranquemos. Hola, ¿cómo están? Esta va a ser una conversación estilo cafecito. La idea es que les vamos a platicar de los recursos, herramientas, coaches que hemos encontrado en este camino al emprender y cuál ha sido nuestro proceso. Espero que les sea de mucha utilidad, que nos pongan comentarios de, sí, ella me parece increíble, o a quienes más creen que deberíamos de seguir, porque creo que este es un proceso que ya hemos platicado, que no es lineal, sino que va como un roller coaster. Entonces vamos a agradecer que nos mencionen personas que ustedes sigan o que les han ayudado y aportado. El día de hoy me acompaña, como siempre, Marina, es especialista en reinvención para profesionales y yo soy Maru Mayén y lo que veo son diseño interior desde el área consciente, siempre con un enfoque de neuroarquitectura, biohabitabilidad y psicología ambiental. Así que empezamos a ver qué sale. Este es full, ¿qué sería? Intuitivo, inspiracional, sin guión, Sin, sin sin estructura, sin estructura. guión, sin Así que aquí estructura. vamos. Bueno, yo creo que es, en cierta manera, refleja un poco cómo uno se siente cuando va a comenzar un proyecto de emprendimiento o un emprendimiento. Muchas veces no tenemos estructura, no sabemos en qué dirección ir, solo sabemos Mm, que tenemos esta idea que queremos trabajar o que queremos crear un proyecto en esto, entonces muchas veces comenzamos sin nada, ¿no? Y creo que eso sí. fue un poquito lo que me pasó a mí más o menos casi 3 años atrás, cuando decidí ir a comenzar este proyecto de emprendimiento, ayudando a otros profesores, con toda mi experiencia que tengo, quiero poder ayudar a otros a comenzar proyectos o a cambiar un poco su vida o a reinventarse o a mejorar cómo gestionan su tiempo como profesores. Entonces, me encontraba en esa situación y yo creo que podría un poco como clasificar los diferentes recursos que he utilizado en algunos Ok. casos, como ya hemos hablado antes, cometer errores que me costaron dinero, literalmente, porque comprar cosas o comprar programas que al final de cuentas o no estaba yo preparada para hacerlo, o no era el programa que yo necesitaba, o no, verdaderamente no tuve el tiempo de tener lo máximo del proyecto ese. Pero yo creo que la primera decisión que tomé, dos decisiones que tomé, yo creo, al comenzar. Una era leer lo más de información posible, porque yo creo que ya viniendo del ámbito académico, profesor, universitario, todo lo que tú quieras, estamos acostumbrados a leer, a obtener la Ujú. información, a investigar y para obtener respuestas. Entonces, mi primera reacción fue, ok, tengo que conseguirme libros sobre coaching, tengo que conseguirme libros sobre estrategias, cómo organizar un negocio, cómo voy a cobrar, cómo voy a crear programas o libros. Fue el primer recurso que yo comencé a utilizar. Dime O tú, sea ¿cuál que fue tu tú primer habías recurso? pensado que tu emprendimiento estuviera basado en un libro, por lo que entiendo. No, 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 no es eso, No. sino que yo sabía que necesitaba información de Ok. cómo organizar un negocio, porque yo Ya, vengo ya. del ámbito de profesor de ecología, no profesor de negocios. Sí, Y sí. yo nunca había tenido tampoco ningún negocio. Había hecho contratos de trabajo con compañías. Y bueno, son las compañías a que se acercaron a mí y establecimos un contrato de trabajo y eso. Yo estaba acostumbrada a firmar contratos, a organizar contratos, a hacer, am, esto tienes que entregar, esto tienes que hacer y Como todo tus eso. entregables y tus contratos Sí, profesionales. Ok, exactamente. ok. Pero cuando tú comienzas un negocio, te preguntas quiénes son van a ser mis clientes, dónde lo voy a Mm, ir a buscar. Ah, en la ciudad que yo vivo solo hay una universidad, entonces tengo que ver qué manera me voy a conectar a los profesores en otras universidades, ¿no? ujú. Entonces como que te vienen un montón de ideas en la De cabeza ideas, ajá. y yo no tenía la terminología tampoco. Por ejemplo, Ujú. hoy cuando tú comienzas un negocio, todo el mundo te dice, ¿cuál es tu cliente ideal? ¿No? Mm. Que yo Tu esa idea avatar. de,
Sí, esa idea del cliente ideal del avatar, ¿cómo lo defines? Entonces, lo lógico para mí era, ok, ¿cuál es la definición del cliente ideal? Ir a buscar al libro o online, ok, ¿qué cosa es un cliente ideal? ¿Qué son las características? ¿Cómo identifico las características de mi cliente ideal? Ok, es un profesor que tiene tanto tiempo de trabajo, o de repente es un profesor que recién comienza, o un profesor que se está retirando, o una profesora. Había un montón de cosas. Entonces, para Sí. mí lo normal era, vamos a buscar información. So, número uno, para mí fue buscar libros donde yo pensé que en realidad sí encontré mucha información. Ujú. Obviamente está Google, ¿no? Y en Google todavía la inteligencia artificial verdaderamente recién estaba comenzando, ChatGPT, entonces no pensé en eso. Y para serte honesta, ni siquiera sabía que ChatGPT estaba comenzando. Fue mi hijo que me dijo, debes fijarte en esto, en ChatGPT. Fue él el que me habló de eso. Y no sé, te preguntaba yo a ti, ¿tú cómo Ok. comenzaste? Bueno, lo mío es un poco diferente, o sea, como vengo del mundo de la arquitectura, sí tengo un emprendimiento que Mm. está en el mundo análogo, ¿no? Entonces, el trasladarme o migrar al mundo digital sí requería también otras herramientas. O sea, Mm, no es lo mismo estar en una presentación cara a cara con tu cliente en donde tú puedes leerlo, o sea, ver su body language a sí. tratar de conectar como que por medio de una pantalla. Ujú, Entonces, en arquitectura sí te dan ciertas, que serían bases de lo que es una contratación, cómo hablar con tu cliente, quién es tu cliente ideal. Entonces, en la parte en donde yo estaba como que batallando un poquito más cuando inicié el proceso de Kukai Design, que es mi empresa, cómo traslado todo esto que sé en pequeños fragmentos que las personas que no saben de neuroarquitectura puedan entender. Entonces, mm, mi reto o mi handicap era cómo hacer un reel, ok. cómo se estructuraba un reel, o sea, cómo era una frase gancho que no sabía ni qué carajos era, que era un storytelling, que a saber también qué era eso, pues, o sea, tal vez intuitivamente yo sí sabía que para hacer una conexión había que tener como un cuento o un concepto, que es lo que llamaríamos en arquitectura, algo que amarrara o un hilo que la persona pudiera seguir. Entonces, sí Ujú, es eso lo que tú decías, ¿verdad? O sea, tenemos como que esta falta de léxico que ya. cuando contratamos a un mentor y nos habla de que sí, entonces con tu storytelling, entonces con tu hook, y entonces vas a venir, o sea, no sabía ni de qué me estaba hablando. Entonces, Entonces tú, fue eso. lo tuyo era pasar de lo personal, de lo físico, de Ajá, lo uno a uno a las plataformas sociales, ¿no? Como tú ajá, sabías a que lo tenías que digital. llegar, tenías que Sí. llegar a esas personas y te dices cuenta, tengo que estar presente en las plataformas Sí, sociales, ¿no? sí, Y sí, bueno, porque o yo sea, yo también. siento que en el mundo real lo que más nos funciona es como el boca a boca, de que este cliente quedó súper satisfecho, entonces viene y le dice a su amigo, a su primo o a quien sea, ay, mira, es que esta arquitecta es Sí, buenísima y me ayudó un montón en esto, la deberías de contratar, y entonces como que ahí va ese boca a boca generando como más negocio, pero acá en el mundo virtual funciona, o sea, sí existe un poco de boca a boca, de sí, que sí, sí o sea, por existe. ejemplo, esta mentora me funcionó. Lógico que si yo sé que hay otro emprendedor que está teniendo los mismos problemas que yo, voy a ir y le voy a decir, mira, ella de verdad que a mí sí me solucionó y me dio un ABCD de qué es lo que tengo que hacer. Sí, Entonces, a mí en lo personal, o sea, creo que estamos en un momento de la humanidad que está increíble emprender. O sea, eso creo que es mm, innegable porque tenemos todas las herramientas del mundo. O sea, porque yo siento sí, que antes una persona podía ser exitosa y hacer mucho cambio en el mundo solo si tenía la plata o el nombre de familia, ¿verdad? En cambio ok, ahora, hoy por hoy, hay infinidad de gente que lo ha logrado, que no ha tenido nada, pero que ha sabido cómo hacerlo. O sea, porque las sí. herramientas están. No, y también creo yo que hay bastante espacio para la innovación, porque Sí, por ejemplo, yo cuando decidí, ¿no? hacer esto que quiero ayudar a profesores y todo eso, entonces ok, pensé, pero ¿de qué manera? Es verdad que así. yo podría ayudar, lo clásico sería poder ayudar a escribir artículos científicos o artículos, ¿no? Porque yo lo he hecho, los demás lo tienen que hacer, o de repente ayudar a ellos
a escribir tesis o cosas así, Ujú, ¿no? Entonces, pero luego pensándolo, y como tú, me di cuenta, necesito, si quiero estar afuera de mi isla donde vivo, de mi provincia donde vivo, quiero llegar a otras personas, tengo que utilizar una plataforma social, ¿no? ujú. Entonces, para mí no fue necesariamente Bueno, hacer pero los es que ríos, ese, perdón que te interrumpa, Marina, ese creo ¿sí? que es como de las primeras cosas que uno tiene que más o menos dilucidar cuál es Sí. la plataforma que yo quiero. Porque, o sea, tú misma me dijiste, Maru, cuando pensé en este, dije, no, qué hueva, ¿para qué voy a hacer ese? O qué pereza. En mi caso, yo dije, esta es, y ahora, un año y medio después, me estoy dando cuenta que ese no era. Entonces, Totalmente, o sea, es sí. válido equivocarse, o sea, todos cometemos errores, pero es eso, o sea, ¿cómo escoges tú cuál es la red principal o qué es como Y que la esa, y indicada? es, exactamente, y esa es la etapa donde llegas, ¿no? Cuando tú defines, ok, quiero trabajar en esto, ¿no? Tienes una idea vaga, ¿no? Más o menos de lo que quieres dirigir tu emprendimiento. Y como tú dices, en el mundo digital tienes que llegar a alguna plataforma social, porque sí, sobre todo si tú quieres llegar a gente que no está en tu provincia o en tu ciudad o en tu país, ¿no? Ujú, Entonces tienes que hacer eso. Eso fue un proceso de investigación y ahí tuve que ir a buscar información que ya yo tenía, pero que no sabía que tenía. Y una de esas es porque tú te escribes, cuando estás siempre recibes información, estás en Facebook, estás aquí, estás allá, y estaba yo en lo que antes llamábamos Twitter, ¿no? Que ahora se ujú. llama X, ¿no? Y yo sabía que los profesores andaban por Twitter, también los profesores andan en Facebook, pero en cosas personales, no necesariamente en cosas de trabajo, pero sí sabía de esta plataforma que se llama LinkedIn o LinkedIn. Entonces yo sabía que ahí estaban los profesores. Yo tenía una cuenta en esa plataforma desde casi desde que la base esa o la plataforma comenzó, pero en mi vida la utilizaba. Yo me escribí Ujú, porque creo que porque apreté sí sin saber lo que estaba haciendo y ok. eso es todo, años atrás. Entonces me di cuenta, ok, etapa número uno, si quiero salir, ser conocida, la visibilidad afuera, necesito activar esa cuenta, mejorar la presentación de esa cuenta, Claro, porque ahí entender, estaban tu porque ahí están cliente ideal. Ajá. Pero, exactamente, o sea, empezando al revés, ¿cómo entendiste quién era tu cliente ideal? O sea, si hiciste una mentoría, si encontraste un libro, ¿cómo llegaste ahí? leyendo, Ujú. entendí que hay que tener un cliente ideal. Entonces ahí te comienzas a reflexionar y a preguntarte, ok, ¿quién sería mi cliente ideal? Ah, ok. Y obviamente entendí sin necesidad, no creo que sea necesario tener un Un diploma máster. en business, exactamente en negocios para darse cuenta de eso. Una vez que lees la definición, te das cuenta es la persona que quieres llegar con, ¿no? Que sea tu cliente, al que puedes ayudar, ¿no? Entonces me di cuenta, son otros profesores. Yo Bueno, tengo... eso también es algo que aprendí. O sea, sí tuve una mentora que me dio como esa base en donde te decía, sí, tu cliente ideal, la, pero ella le agregó algo más a ese cliente ideal. Me dijo, ¿Cuál Maru, es que era? tú tienes que hablarle a tu cliente ideal desde su deseo. O sea, ¿qué es Sí. lo que él desea mejorar? Porque el cliente ideal puede ser una mujer, sí, pero ¿qué tipo de mujer? Ah, sí, sí, una mujer de tal edad, sí, pero que tenga qué cualidades. Bueno, que tenga esta y esta cualidad, pero ¿qué es lo que desea esta mujer? Y yo, ah, ok, pues lo que yo pienso que desearía esta mujer es ABCD. Ok, pero entonces una vez que uno ya tiene como ese deseo, vas haciendo lo que se llama un nicho. Y ese Mm, nicho va con un foco exacto, porque ya no le estás hablando a una mujer de tal edad, sino a una mujer de tal edad con tales características que quiere resolver ese deseo o problema del que tú estás hablando, porque si no, no conectan. Entonces, eso eso exactamente sí lo que hizo tú... esa mentora, esa primer mentora, para mí como que me dio más claridad de saber cuál era mi nicho. Una vez que comencé a leer sobre eso, obviamente descubrí, yo ya escuchaba podcast y Ujú. luego comencé a identificar, me di cuenta, ok, los podcasts dan información, debe haber podcasts que hablen sobre estos temas de emprendimiento, porque la verdad ya sabía que decían business o negocio, pero nunca apretaba el botón para ver esos podcasts. Y luego encontré y descubrí personas como Amy Porterfield, que hablaba en ese tiempo bastante sobre negocios, sobre el cliente ideal y todo eso. Y la verdad que uno de los consejos que yo le doy a las personas es utilizar esos recursos gratuitos que existen Ujú, antes de ujú. invertir.
grandes cantidades de dinero. Hay un montón de recursos gratuitos. No quiero decir que los recursos gratuitos te van a resolver todos los problemas y no quiero decir de que no llega el momento en que tienes que invertir y pagar para un Sí, verdadero mentor, lo tienes sí, que hacer. Pero al sí. comienzo no sabes demasiado para invertir dinero. Lo que vas a hacer es perder tu dinero. Yo creo que tienes que hacer un ejercicio de base en el cual te tienes que informar, al menos tienes que tener ciertas definiciones básicas como qué cosa es un cliente ideal, mismo si todavía no lo tienes identificado el tuyo, al menos saber qué significa un cliente ideal, qué significa un nicho, qué significa buscar la plataforma donde estás o las características del cliente ideal. Yo tenía esas ideas ya leyendo, escuchando los podcasts, pero no fue hasta como 8 meses después de esto, cuando también había identificado que LinkedIn era la plataforma que tenía que trabajar. Y luego me preguntaba, ¿cómo llego a más gente? Porque yo en ese tiempo tenía solo 200 y tantas personas, o 300 a lo máximo, que tenía de contacto en LinkedIn. ¿Cómo llego a más personas? Entonces tenía que tener una estrategia para optimizar mi uso de LinkedIn y para tener más personas. Ahí Ujú. pues, fue que busqué quién me puede El ayudar a coach. esto. Ujú, Exactamente, ¿con quién puedo invertir? Y bueno, escuché varias podcast, leí y todo eso, e identifiqué un grupo español am, con una persona que verdaderamente fue genial para mí. Una inversión bastante alta, pero una inversión que ha resultado muy positiva, con la cual puedo decir, no perdí mi dinero porque valió la pena. No solo me mostró las mejores maneras de utilizar LinkedIn o LinkedIn, y su compañero de plataforma que se llama Sales Navigator, pero él también me dio gran ayuda de entender mejor lo del cliente ideal. Nos acercamos para ofrecerle soluciones, porque las personas no están interesadas en escuchar cualquier cosa. Tú tienes que demostrarle que tú le estás resolviendo un problema, que tú le estás ujú. trayendo algo que la persona necesita, ¿no? A Sí, veces sí, la sí. persona ni sabe que te necesita, pero tú le tienes que convencer o tú le tienes que Sí. demostrar que lo necesita, Generar el problema. porque muchas veces la persona no se da cuenta que lo Sí. necesita. Por ejemplo, yo lo veo en mis clientes, ¿no? La persona me dice, oh, necesito encontrar más tiempo. Pero la realidad del problema es que la persona no es que necesite más tiempo, sino necesita entender que está perdiendo tiempo en cosas que no debería estar haciendo. Sí, sí. Entonces, es ayudar a la persona, es educar a la persona, ¿no? Entonces, este grupo español y esta persona que considero mi mentor, que hasta ahora tengo un contacto con él, fue excelente, fue verdaderamente una inversión genial, pero está todo ese proceso, el proceso de primero, para mí, yo aconsejaría a otras personas, primero utiliza toda la información que puedas encontrar con mínima inversión. Un libro no Ujú. cuesta caro o cosas gratuitas que puedes encontrar, podcast, y luego mover O poco a hasta poco, porque capacitaciones, creo yo, porque, o sea, cuando sí, uno hace como una pequeña capacitación, también te da como ciertas herramientas y tú dices, a ver, esto es lo que necesitaba. Porque yo siento sí, que muchas veces las personas estamos confundidas, porque yo, por ejemplo, mm, para cuando quería iniciar el emprendimiento, lo primero fue, ah, ya sé, voy a hacer un PDF. O sea, ya mm, ahorita en estas alturas nadie quiere un PDF. Después fue, no. ah, sí, no, entonces voy a hacer un curso, que la gente venga, se ponga en Hotmart, que entren ahí y que hagan el curso. Nadie quiere un curso. O sea, en Mm, este mundo que cada vez es menos humanos y más automatizado y más robótico, lo que uno quiere es, por lo menos, que a través de una pantalla poder hablar con un humano y decirle, mira, esto es lo que me está pasando, por favor, ayúdame. Entonces sí. dije, no, no, no es por ahí. Ujú. Yo creo que hay personas que ofrecen cursos y cursos funcionan y los cursos funcionan, pero hay que saber cómo hacerlo. Y ahí también viene lo que tú dices. No es que la solución para todos los problemas no es tomar 100.000 cursos, pero hay No, personas que ofrecen cursos que tienen un suceso extraordinario, pero saben cómo hacerlo. Y no cualquiera puede hacer el curso. Mira, yo enseño cursos todos los años y lo he hecho por 30 años, pero no son la misma manera, no es el mismo proceso que enseñar ah, un no. curso sobre, no es Sí, lo mismo. ajá, no No es lo puedo mismo. decir O que sea, tengo, no es lo mismo. pero No. 3 años atrás yo pensé, bueno, si yo me la paso haciendo cursos por 30 años, tengo O gran sea, experiencia haciendo solo el vamos curso. a hacer el paréntesis. Tú eres catedrática universitaria, yo también he sido catedrática universitaria y nada que ver.
tener a un No, alumno enfrente a dar un curso en digital. Son dos cosas diferentes y sí creo que es importante saber entonces cómo vas a trasladar tu conocimiento, o sea, cuál va a ser la herramienta que tú vas a usar, porque también en base a eso es que te tienes que preparar y planificar. Porque si ya no, vimos que un curso no es como que la fórmula mágica, ver de qué otra manera puedes dar tu conocimiento, que habíamos hablado, por ejemplo, hacer un live o sí. mandar audios o mandar workbooks. Entonces, Hay esas son cosas que cantidad, también aprendí en el camino, o sea, porque según exactamente. yo es lo mismo, pero no. Hay cantidad de recursos, cantidad de maneras y mismo con cursos tienes que aprender que en este caso las personas no van a tomar como en los cursos universitarios un semestre completo sobre un Mm, tema, no necesariamente, a no. veces quizás sí, quizás hay Sí. manera de hacerlo y dependiendo del tema, pero usualmente es otra manera de organizar. Entonces, es un proceso de aprender y no es necesario, honestamente, no es necesario que tengas un diploma en business, no es necesario que tengas un diploma en, yo no sé, en crear cursos o un diploma en ser experta en crear videos o tecnología y todo eso. Muchas veces hay cierto, lo mínimo, como siempre dicen, tu cámara de tu teléfono, de tu móvil, o no sé cómo se dice en español, pero es un teléfono, acá le decimos Celular. del celular, te puede ayudar a crear los videos. Todo el mundo sabe eso. Entonces no necesitas ya las máquinas grandes ni esas cosas. Lo que me refiero en todo esto es que hay recursos que tenemos disponibles, pero hay que comenzar poco a poco y hay que aprender, hay cosas de base que uno aprende. Pero lo Ujú. número uno que yo como consejo, optimiza los recursos que están disponibles a bajo costo o inversión baja. Y poco a poco progresa en ese plan o en ese camino. Y porque hay que tener mucho cuidado porque al comienzo, al menos en mi caso, yo no tenía toda la información para poder invertir en un curso de $3,000 o algo así, cuando recién estaba aprendiendo el lenguaje de los negocios o estaba recién identificando qué plataforma utilizar o quién es mi cliente ideal. Entonces, para mí, ponerme a invertir al comienzo en algo así no era una buena idea, pero sí lo hice después, 6 meses o 7 meses después invertí porque reconocí LinkedIn es la plataforma, tengo que mejorar eso, entonces ahí ya estaba para invertir. Entonces, yo creo que existen un montón de recursos, tener un poquito de paciencia y moverse despacio y Sí. estratégicamente, estratégicamente. Sí, en mi caso sí fue como diferente, porque en mi caso sí fue así como, lo quiero ya, cero paciencia, necesito toda la Mm, información en este instante y me entró Cursitis. Ay, este está bonito, comprémoslo. Ay, este también es, comprémoslo. Y entonces a veces era como contraintuitivo, porque lo que te dice un mentor no tiene nada que ver con lo que mm, te decía el otro y era así como, man, sí. entonces, ¿qué tengo que hacer? Entonces, en mi caso, al inicio fue así como que es Instagram. Porque yo veía que Mm, mis otros colegas era Instagram en donde estaban cerrando clientes y dije, es Instagram. Y entonces ahí conocí a un montón de coaches, o sea, está Andy sí. Landa, Annie Grau, Patricia Marra, Bimbare, o sea, todas, been there, done that. O sea, fue súper interesante, pero me di cuenta que ahí no era. O sea, Mm, me doy cuenta que lo mío es otra plataforma, que no era esa, o sea, esa sigue siendo una ventana. También entender cuándo seguir apostando como por esa herramienta y cuándo no, porque sí. sí, eso es otra cosa. Como que el léxico nuevo que aprendí una vez que ya entré a todas sus formaciones es, pero ¿y entonces cómo vas a hacer tu lanzamiento? ¿Y cómo fue la planificación del año? Pero ¿y entonces en qué momento es cuando vas a mantener a tu audiencia caliente? ¿Y cuál va a Mm, ser de más reposo? Y yo, ¿qué? De qué están hablando? O sea, porque ya. aquí ya no es como un proyecto que tiene fases, sino que aquí es, vamos a tener todo tu año y cómo vas a ir haciendo tu promoción o tu publicidad para que tu cliente ideal te conozca y qué tipo de bundle, que también fue otra palabra que aprendí, o Sí. paquetes vas a vender para que tu cliente siempre esté contigo. Y esa fue otra cosa, que esa ya la aprendí con la siguiente coach, que fue donde nos conocimos, que fue con Naila Norri, que lo que más me estalló la cabeza con ella fue, uno no está acá para maternar a sus clientes. Si Mm, tú haces eso, intervienes con el proceso de evolución y crecimiento que cada una de las personas que llegue a ti está buscando. Entonces, para eso fue así como, ¡ah!
sea, yo con ella aprendí un montón de cosas, la verdad es que sí. Ella fue una inversión a bajo costo para Sí, mí en estos momentos. Ella tiene sí. programas que son mucho más caros y programas que son gratis, pero el programa que yo pagué para ella es un programa, yo pagué un programa a bajo costo, pero Ujú. genial, un montón de Sí, información, sí, vale sí, mucho, sí. mucho, mucho la pena, pero lo que iba a decir es que con ella había ciertos términos por ejemplo, ella usa mucho el término de tu ecosistema, ¿no? Y el Ujú, ecosistema para mí es un término que uso todo el tiempo que enseño en ecología. Y la ujú. definición que ella utiliza al comienzo, cuando yo la escuché por primera vez que ella utilizó, estaba yo que, pero eso no quiere decir ecosistema del todo. Ecosistema es una palabra de ecología y lo estás definiendo completamente sin sentido. Pero luego entendí cómo ese concepto ella lo aplica al emprendimiento, ¿no? Y eso me pareció interesante, a la aplicación de los diferentes conceptos. Simplemente ese paso de enriquecer nuestro léxico o Ujú. terminología es sumamente importante Ah, sí. y toma tiempo y te ayuda a entender también cómo funcionar, a crear a pensar en un montón de cosas que a veces no piensas. Yo creo que es necesario, cuando uno emprende, es necesario educarse. Yo lo he encontrado necesario de ciertas cosas básicas de negocios, ¿no? Palabras como el enganche, cuál va a ser el enganche o cuál es el cliente ideal, la proposición que le vas a ofrecer, cuál es el embudo, ¿no? El famoso Sí, embudo, el funnel. creo que es así, ¿Qué? el ¿Qué es eso? funnel, todas esas cosas, ¿no? Es Sí, como si estuvieses hablando sí, otra lengua es diferente. otro Yo creo que, idioma. entonces, si tú pones, Maru, um, dime las tres, no es necesario que me des el Nombres, nombre, no. no, Para sino mí ha los tres sido eso. recursos. Conseguir como que otras personas que ya lo han hecho, o sea, como tener Ujú, ese ejemplo de, puchica, si esta persona lo logró, yo también lo puedo hacer. O sea, eso me ujú, sirvió un montón. Segundo, tener comunidad, porque a veces de verdad uno se siente súper mm, solito en esta historia y es sí, así como que alguien ha usado esta herramienta, alguien sabe cómo se hace esto. Entonces el poder conectar con otras personas emprendedoras que están pasando por lo mismo que uno, para mí ha sido buenísimo porque así sí, como dudas de, miren mucha cómo se hace la automatización para no sé qué, ay, mira, hay esta herramienta, ay, gracias, ya con eso es una guía y que tú sabes que puedes ir y decir, a ver, esta tiene estas cosas y esta tiene tal otra, entonces tal vez esta es mejor. Entonces, eso fundamental. Y luego lo otro que también para mí ha sido súper importante, saber que no lo sé todo, o sea, que siempre mm, va a haber como esta oportunidad de mejora. Y ujú, lo que hablábamos también hace unas horas, que esta versión beta de lo que hay hoy probablemente va a seguir mejorando, porque yo caigo sí, mucho en, no es que tiene que estar perfecto, y no, en un mm, emprendimiento creo que esa palabra no tiene ni cabida, o sea, no ya, debería ni existir, ya, porque estamos así como que, ahí sí que arando en terrenos que no sabemos a qué vamos a llegar ya, porque en lo mío, que es neuroarquitectura, o sea, y los programas que estoy haciendo, no es algo que exista actualmente. O sea, entonces, mm, esa parte innovadora es de decir, bueno, puede ser que fracase o puede ser que me vaya bien y darme ese permiso de lo vamos a intentar. Entonces, para mí, perfecto. esos han sido como mis herramientas. No, excelente tu lista. Yo creo que yo caigo en todas esas cosas y solamente yo creo que aumentaría en eso. Una de las cosas más importantes que yo he aprendido es que cuando uno se decide emprender, tiene que también estar preparado a exponerse. A Mm, exponerse, a sí. exponerse porque cuando tú pones no es la cosa simplemente crear una cuenta en LinkedIn o en Ujú. LinkedIn o en Instagram, pero si quieres llegar a personas, tienes que exponerte, tienes que crear, poner pequeños posts, o tienes que crear reels, o tienes que crear videos, tienes que decir lo que piensas, tienes que Ser comentar a otras vulnerable. personas, Mm, ser vulnerable. Yo creo que esa es una de las cosas más importantes que he aprendido en estos últimos años, que si quieres emprender, tienes que estar preparada para ser vulnerable y tienes que no tener miedo, porque como tú dices, no tener miedo a equivocarse, porque equivocarse o cometer sí. errores es parte de la vida, pero sobre todo cuando estás haciendo un emprendimiento, es un componente esencial, como nos dijo una Ujú. de nuestras invitadas, creo que fue Arancha, que dijo, tienes que
es una parte esencial. Sin eso no hay nada. Cometer errores no avanzas en realidad. Entonces yo creo que número uno, exponerse. Número dos, estar, para mí al menos, totalmente preparada a cometer errores. Número tres, he aprendido, a veces de dura manera, que primero debo tener un poco de paciencia Mm, y asegurarme que estoy utilizando todos los recursos gratuitos o a bajo costo primero. Y solo cuando estoy lista y determino que sí tengo tiempo, entonces ahí puedo pensar, ok, tengo que invertir. Porque sí, gente que nos están escuchando, lamentablemente muchas veces cuando uno tiene que emprender, también tiene que estar preparado a invertir. E invertir puede ser invertir en cursos, invertir con mentores, invertir en publicidad, invertir tu tiempo, mm, invertir tus sentimientos, tus emociones, toda clase de dimensiones. Invertir, sí, dar de ti misma es fundamental. Como tú dices, la vulnerabilidad, la visibilidad, porque la gente no va a venir a tocar a tu puerta no, o no. mandarte un correo, sabes que quiero que seas mi cliente o mi Mi coach o lo mentora, que sea, mi o coach, tu lo que... mentora. No, tienes que trabajar, tienes que poner tiempo, tener paciencia, porque las cosas toman tiempo. Y Mm, porque si fuese tan fácil, todo el mundo fuese millonario, todo el sí, mundo fuese coach, todo el mundo estuviese emprendiendo. Y hay un montón, ¿eh? Hay un montón, pero toma tiempo. Yo creo que esas son de las cosas más importantes. sí. Ahora soy fanática de los podcasts. Cada vez que se me ocurre algo nuevo o que quisiera hacer algo nuevo, primero me fijo en qué podcast habla sobre eso, me genero mi información. Y una de las otras cosas que quiero aumentar, quiero darle las gracias a la inteligencia artificial, porque hoy en día la inteligencia artificial nos ha ayudado, pero cualquier cantidad nos ayuda a simplificar muchas cosas, a organizar nuestro tiempo, a planificar. Es increíble. Creo que estamos en un momento genial para todos Sí, aquellos sí, que sí. quieren emprender de manera digital, porque los recursos que la inteligencia artificial ofrece en términos de crear contenido, marketing y todas esas cosas han simplificado nuestra vida y han reducido el costo de cosas que antes la gente tenía que pagar de un montón de cosas. Entonces, me parece que hay un Lo montón, un único es montón. que sí siento, Marina, que, o sea, concuerdo con todas, o sea, y soy fan número uno. Aquí mi equipo de trabajo es Copilot, Gemini, y ChatGPT y Claude, o sea, son mi equipo de trabajo. Pero sí creo que eso es una ventaja que ha tenido nuestra generación, que hemos tenido la habilidad de poder analizarlo y decirle, no seas condescendiente conmigo. O sea, porque yo No, creo que está entrenada para decirte, sí, qué excelente idea. Y no, o ya, sea, creo que como no. cualquier cosa hay que capacitarla, entrenarla de decir, no, o sea, no seas Oh, no, condescendiente no, no. y dame como, rétame, o sea, dame the hard truth, o sea, aquí en my Sa- face, o tal vez Yo, porque esa es mi yo, personalidad. no, no, yo creo que tenemos que hacer un episodio sobre el uso de la inteligencia Sí, artificial en el emprendimiento, porque número uno, hay que saber utilizarlo, yo lo éticamente. utilizo éticamente y es tu asistente, ¿no? Es Ujú. genial para hacer brainstorming, yo encuentro que te ayuda a generar ideas y a entender cosas y a No, obtener y a mí información ponete en sobre... lo personal, sí me ayuda un montón cuando hago mood boards. Así de, mira, esto es lo que me gustaría hacer, tengo estas pequeñas imágenes, ¿cómo crees que se vería en el espacio? Y él ya me lo puede hacer. O sea, Sí, y es otra inteligencia artificial, no, no es ChatGPT, es Midjourney y no, ya, no, Leonardo. Pero, o sea, son inteligencias artificiales que me están facilitando más mi trabajo. sí, Pero sí. entonces yo creo que de todas estas como cosas que hemos dicho, creo que importante es celebrarnos Mm, porque salimos de la zona de confort, porque sí. estamos aquí exponiéndonos y porque sabemos que a más de alguien le va a llegar este granito de arena que estamos aportando. Entonces creo que eso también es súper importante Súper, súper. destacarlo cuando estamos haciendo emprendimientos Sí. y no sé si hay algo más que que querramos agregar. No, 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 yo creo que es todo y ha sido genial esta conversación Sí, de ver nuestros caminos improvisada. y improvisar, pero la vida es eso, la vida es eso. Sí. En la vida hay que improvisar y hay que Y saber ajustarse al cambio, ser flexibles. disfrutar el Mm. momento porque en el fondo es eso, ¿no?
Lo peor sería que llegamos a los 80 y dijimos, yo What pude if? haber hecho, yo pude haber hecho eso y hoy quizás no tenga ni el tiempo, ni la energía, ni lo que sea. Entonces, hay que hacer las cosas cuando pasan, porque si no las Salud. quieren. Ah, ya. No tengo otro día con una copita de así, de café o de té o de lo que sea. Y es agua pura. Bueno, bueno, muchas gracias a todos otra vez. Espero que esta conversación les haya gustado y si tienen alguna pregunta y algún otro tip de cómo ustedes emprendieron o si quieren contarnos su historia, por favor envíenos su correo, un mensajito y, pues, estoy segura de que otras personas quizás que a mí quieran escuchar su historia. Así que avísennos. Cualquier información que va con este episodio la vamos a poner en los comentarios o en las notas, perdón, de este episodio. Y bueno, eso es todo por hoy. Nos vemos Chao. pronto. Bye. Chao.